Joao y Laura habían estado planeando esta escapada durante semanas. Ambos llevaban una rutina ajetreada en la ciudad, y encontrar un momento para estar juntos sin interrupciones se había vuelto cada vez más difícil. Por eso, cuando se presentó la oportunidad de pasar un fin de semana lejos de todo, no dudaron en aprovecharla. Salieron de la ciudad temprano en la mañana, con la idea de conducir hasta el amanecer y encontrar un sitio acogedor donde descansar y disfrutar de la tranquilidad de la noche. La carretera estaba oscura. En el silencio de la noche, solo se escuchaba el sonido del motor y el suave murmullo de la conversación entre ambos. Laura, mirando el mapa en su teléfono, frunció el ceño al ver que estaban entrando en una zona bastante deshabitada. Era una carretera vieja y olvidada por muchos. Había oído historias de viajeros perdidos en zonas similares, pero prefirió no decir nada para no preocupar a Joao. Creo que deberíamos buscar un lugar donde pasar la noche, sugirió ella finalmente, intentando sonar despreocupada. Joao asintió, sintiendo también el cansancio después de tantas horas al volante. Justo en ese momento, las luces de su coche iluminaron un viejo letrero de madera en el lado de la carretera. Motel Luna Llena, decía en letras desgastadas y con una pintura casi borrada por el tiempo. Joao notó que, aunque el lugar parecía abandonado, las luces de la recepción estaban encendidas, como si estuvieran esperando a alguien. Parece que hemos encontrado nuestro refugio para esta noche, dijo Joao, girando el volante y entrando en el pequeño camino que llevaba al motel. El lugar era mucho más pequeño de lo que parecía desde la carretera. Tenía solo unos cuantos cuartos en fila, todos con puertas de madera que parecían tan antiguas como el letrero de entrada. Al detenerse frente a la recepción, Joao apagó el motor y se quedó mirando el edificio con cierta inquietud. Aunque no era una persona supersticiosa, había algo en ese lugar que lo ponía en alerta. Laura, sin embargo, parecía mucho más entusiasta. Vamos, cariño. Seguro que no es tan malo. Además, no tenemos muchas opciones por aquí. Ambos salieron del coche y se dirigieron a la recepción. Al abrir la puerta, un fuerte olor a madera vieja y humedad les golpeó. El lugar estaba tenuemente iluminado por una lámpara de techo que colgaba, oscilando suavemente como si una corriente de aire invisible la moviera. Detrás del mostrador, un hombre mayor los observaba en silencio, con una mirada penetrante que hizo que Laura sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Buenas noches, dijo Joao, intentando sonar amigable. Nos gustaría una habitación para pasar la noche. El hombre los miró en silencio durante unos segundos antes de responder. Su voz era profunda y rasposa, como si cada palabra costara un esfuerzo enorme. Solo tengo una habitación disponible, dijo, señalando hacia el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones. La última al final del corredor, la número 13. Laura y Joao se miraron con una mezcla de sorpresa e incomodidad. El número 13 siempre había tenido una connotación siniestra, pero se dijeron a sí mismos que era solo una coincidencia. Perfecto, la tomaremos, respondió Joao, entregándole algunos billetes al hombre. El anciano tomó el dinero con manos temblorosas y les entregó una llave de metal. No les dio ninguna indicación adicional, ni les deseó una buena estancia. Simplemente los observó mientras se dirigían hacia la habitación, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Mientras caminaban por el pasillo, Laura se aferró al brazo de Joao. Este lugar me da escalofríos, murmuró ella, mirando de reojo las sombras que se proyectaban en las paredes. ¿No crees que deberíamos seguir adelante y encontrar otro sitio? Joao, aunque también se sentía incómodo, intentó calmarla. No seas tan paranoica, Laura. Es solo un motel viejo. Mañana nos iremos temprano y no tendremos que preocuparnos por nada. Al llegar a la puerta de la habitación 13, Joao introdujo la llave en la cerradura y empujó la puerta. El cuarto estaba oscuro, y solo se escuchaba el leve zumbido de un ventilador en el techo. Laura encendió la luz, revelando un espacio modesto, pero suficientemente cómodo para pasar la noche. Había una cama matrimonial, una pequeña mesita con una lámpara y una ventana que daba hacia el oscuro bosque que rodeaba el motel. Joao cerró la puerta detrás de ellos, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, escuchando los sonidos del lugar.
A lo lejos, un aullido rompió la calma de la noche, haciendo que Laura diera un pequeño salto. ¿Escuchaste eso?, preguntó ella, con los ojos muy abiertos. Joao se rió, intentando sonar despreocupado, aunque también se sentía incómodo. Probablemente sea solo un lobo o algún animal salvaje. Estamos en medio de la nada. ¿Recuerdas? Laura asintió, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Decidieron ignorar los extraños ruidos y se prepararon para descansar. Apagaron la luz, y el cuarto quedó sumido en una oscuridad casi total, apenas iluminado por la débil luz de la luna que entraba por la ventana. A medida que intentaban conciliar el sueño, los ruidos en el exterior parecían intensificarse. Pasos arrastrados, murmullos apagados y el crujir de ramas secas bajo algo pesado. Joao intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero, al mirar hacia la ventana, le pareció ver una sombra enorme que pasaba lentamente, como si alguien estuviera observándolos desde afuera. Su respiración se aceleró, y al girarse para despertar a Laura, notó que ella ya estaba despierta, observando con miedo hacia la ventana. ¿Viste eso?, susurró ella, con la voz apenas audible. Joao asintió, y ambos se quedaron en silencio, paralizados por el miedo. Sabían que algo o alguien los estaba observando desde las sombras, y que aquella noche en el motel Luna Llena estaba lejos de ser una escapada tranquila. Joao y Laura se quedaron en silencio, conteniendo la respiración mientras escuchaban los ruidos provenientes del exterior. Los pasos lentos y pesados parecían acercarse a la ventana. La figura, una sombra imponente y borrosa, se movía lentamente, como si estuviera estudiando cada centímetro de la habitación. Joao tomó la mano de Laura y la apretó, intentando brindarle algo de calma, aunque en su interior sentía el mismo terror que ella. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta de la habitación. Joao y Laura se sobresaltaron, y sus miradas se cruzaron en un instante de terror compartido. La sombra fuera de la ventana desapareció en el acto, como si hubiera sido un espejismo, dejando atrás solo la sensación de ser acechados. ¿Quién será?, susurró Laura, su voz temblorosa. Joao se levantó lentamente de la cama y se dirigió hacia la puerta, intentando no hacer ningún ruido. Miró por la mirilla, esperando ver al anciano de la recepción o algún huésped perdido, pero no había nadie. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho. ¿Quién había tocado entonces? Decidió abrir la puerta lentamente, aunque una parte de él deseaba no hacerlo. Pero antes de poder decidirse, la puerta se abrió bruscamente, como si una fuerza invisible la empujara. Del otro lado, estaba el anciano de la recepción, con una sonrisa extraña y ojos brillantes que parecían reflejar una malicia oculta. «Lo siento si los asusté», dijo, su voz áspera y temblorosa. «Solo quería saber si están cómodos. También pensé en invitarlos a cenar. Es tradición del motel que los huéspedes disfruten una cena especial la primera noche». Joao dudó, pero la invitación parecía ser una cortesía del lugar, aunque algo en la actitud del anciano no le cuadraba. Laura, aún en estado de alerta, miró a Joao esperando una señal. «Claro, aceptamos la invitación», respondió finalmente Joao, queriendo mostrarse amable a pesar de la incomodidad. El anciano asintió y los condujo a un pequeño comedor en el fondo del pasillo. El lugar estaba apenas iluminado, con un par de candelabros antiguos y el leve resplandor de una chimenea en la esquina. La decoración era anticuada, con muebles de madera oscura y cuadros de paisajes desolados que parecían absorber la luz, dando un aire de abandono. En la mesa ya había 2 platos servidos, y el olor que emanaba era extraño, mezcla de algo ahumado y especiado que Joao no pudo identificar. El anciano se sentó al otro extremo de la mesa, observándolos con una sonrisa forzada mientras los animaba a probar la comida. «¿Y esta comida fue preparada por usted?», preguntó Laura, intentando parecer amigable pero sin poder disimular el nerviosismo en su voz. «Sí, una receta de la casa», respondió él, con un tono de voz casi burlón. «Algo que a los huéspedes suele encantarles». Joao miró el plato, y notó que la carne en su interior tenía una textura y un color extraños. Sin embargo, no quiso parecer descortés,
así que tomó un pequeño bocado. Laura, en cambio, apenas olió la comida y frunció el ceño, sintiéndose cada vez más incómoda. La sonrisa del anciano se ensanchó al ver que Joao probaba el primer bocado. «¿Qué tal? ¿Está a su gusto?», preguntó, inclinándose hacia adelante, como si esperara una reacción especial. «Está bien», murmuró Joao, tragando el bocado rápidamente. Había algo en el sabor que le resultaba inquietante, como si estuviera comiendo algo que no debería, pero no quiso decirlo en voz alta, temiendo ofender al anfitrión. Laura, mientras tanto, decidió no probar bocado. Se limitó a mirar alrededor, y notó que en las paredes había fotografías en blanco y negro de antiguos huéspedes del motel, todos con expresiones sombrías y miradas que parecían seguirla. Al ver que Laura no comía, el anciano la miró fijamente, con una sonrisa que apenas ocultaba su irritación. «Vamos, querida, no es educado rechazar la comida de un anfitrión», dijo, sus ojos destellando en la penumbra. «Aquí, en el motel Luna Llena, valoramos las tradiciones». Laura intentó sonreír y tomó el tenedor, pero no llegó a probar bocado. En ese momento, un sonido fuerte se escuchó desde el exterior, como un aullido que se mezclaba con el viento. Los tres se quedaron en silencio, y el anciano apartó la mirada por un instante, sus ojos volviéndose oscuros y fríos. «Parece que la luna está en su punto más alto», murmuró, en un tono que a Joao le pareció casi siniestro. El ambiente en el comedor se volvió aún más tenso. Joao y Laura intercambiaron miradas, intentando encontrar una excusa para regresar a la habitación. Pero antes de que pudieran decir algo, el anciano se levantó, su figura proyectando una sombra alargada en la pared. «Espero que tengan una excelente noche de descanso», dijo, con un tono de despedida que les puso los pelos de punta. «Y recuerden, aquí en el motel Luna Llena, todos son bienvenidos, hasta el amanecer». Sin decir nada más, el anciano se retiró del comedor, dejándolos solos. Joao y Laura se levantaron rápidamente, decididos a regresar a la habitación para planear qué hacer. Pero antes de salir, Joao tomó una última mirada hacia el comedor y notó algo inquietante. El plato de Laura, aunque ella no lo había tocado, ahora estaba vacío. Confundido y aterrado, decidió no decirle nada a Laura, pero una sensación de alarma se apoderó de él. Mientras regresaban a la habitación, sentía que algo estaba observándolos, una presencia oscura que parecía seguir cada uno de sus movimientos. Al llegar a la habitación, cerraron la puerta y aseguraron el cerrojo, tratando de encontrar un momento de calma. Joao encendió la luz y miró a Laura, quien estaba visiblemente afectada. «¿Qué está pasando aquí, Joao?», susurró ella, con los ojos llenos de miedo. «Ese hombre, hay algo extraño en él. No es solo un anciano, es como si estuviera esperando algo». Joao asintió, sintiendo el mismo pavor. «No lo sé, Laura, pero creo que debemos salir de aquí lo antes posible. Algo en este motel no está bien». La noche avanzaba, y el silencio en el motel Luna Llena se hacía cada vez más espeso, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Joao y Laura no podían descansar después de la perturbadora cena con el anciano. Cada sombra en la habitación parecía moverse y cada crujido en el piso les erizaba la piel. La tensión era tan palpable que ambos sabían que no podrían quedarse allí hasta el amanecer. «Joao, tenemos que irnos. No puedo pasar otra noche en este lugar», dijo Laura en un susurro, su voz cargada de miedo. Joao asintió, entendiendo que ella tenía razón. Algo oscuro acechaba en ese motel, y quedarse podría ser el mayor error de sus vidas. Sin perder más tiempo, comenzaron a recoger sus cosas rápidamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Aunque el reloj marcaba poco después de medianoche, salir bajo la luz de la luna llena parecía menos aterrador que quedarse allí. «Vamos, Laura. Con suerte podremos encontrar otro lugar en el camino o incluso dormir en el auto», dijo Joao, intentando calmarla. Ambos se dirigieron hacia la puerta con el corazón latiéndoles con fuerza. Joao abrió lentamente, asomando la cabeza para asegurarse de que el pasillo estuviera desierto. No se veía a nadie,
Sin embargo, una sensación extraña lo recorría, como si estuviera siendo observado. Mientras caminaban hacia la salida, el eco de sus pasos resonaba en el pasillo. Joao notó que cada puerta del motel parecía cerrada herméticamente, y el ambiente estaba impregnado de un olor a humedad y madera vieja que hacía aún más opresiva la atmósfera. Al llegar al vestíbulo, escucharon un sonido que los paralizó, una respiración lenta y pesada que provenía de la recepción. Joao miró en dirección al mostrador y allí estaba el anciano, en la penumbra, sentado en su silla, con los ojos fijos en ellos. La luz de la luna reflejaba algo extraño en sus ojos, como si brillaran en la oscuridad. ¿A dónde van a estas horas?, preguntó el anciano, con una voz calmada pero escalofriante. Joao intentó mantener la compostura y le respondió rápidamente. «Oh, solo saldremos un momento. Necesitamos algo de aire fresco», dijo, esperando que no les hiciera más preguntas. Pero el anciano no les quitaba la mirada de encima. Su sonrisa se ensanchó, y sus dientes, afilados y desiguales, reflejaron la luz de la luna. «Este no es un lugar seguro para salir por las noches. Aquí, las criaturas de la luna se sienten hambrientas», dijo, arrastrando las palabras mientras su sonrisa se ensanchaba aún más. Laura, al borde del pánico, tiró de la mano de Joao. «Vamos, Joao, no le debemos ninguna explicación. Vámonos ya», exclamó, tomando impulso hacia la puerta. Joao asintió, y ambos empujaron la puerta de entrada con fuerza. Pero, para su sorpresa, estaba bloqueada. Intentaron con todas sus fuerzas, pero la puerta no se movía. Al girarse, notaron que el anciano estaba detrás de ellos, como si se hubiera desplazado en un abrir y cerrar de ojos. «Les dije que aquí no hay salida», murmuró, y sus palabras se convirtieron en un gruñido. De repente, el anciano comenzó a cambiar. Su piel se estiró y se tornó grisácea. Sus ojos se transformaron en orbes brillantes y sus dientes crecieron, afilándose en colmillos. Ante ellos, el anciano se convertía en algo que parecía un hombre, pero no del todo. Su rostro se alargaba, sus manos se transformaban en garras y su respiración se volvió un rugido profundo que resonaba en todo el vestíbulo. Laura gritó y retrocedió, aterrada, mientras Joao la sostenía, sin saber cómo reaccionar. La criatura que había sido el dueño del motel ahora los acechaba con una mirada depredadora, como un lobo hambriento. «Ustedes son mi banquete», gruñó, y avanzó hacia ellos. En un impulso de valentía, Joao tomó la mano de Laura y la empujó hacia una puerta lateral que daba al sótano. Era la única salida que quedaba abierta, y aunque bajar a un lugar desconocido en ese momento parecía una locura, era mejor que quedarse a merced de esa criatura. Ambos corrieron escaleras abajo, escuchando los pasos y gruñidos del hombre lobo que los seguía de cerca. Llegaron a una sala oscura y llena de viejos muebles y cajas apiladas. Joao trató de encontrar un lugar donde esconderse, mientras escuchaba los pasos acercándose. «Laura, rápido, aquí detrás de estos muebles», dijo, llevándola hacia una esquina oscura. Ambos se agacharon y contuvieron la respiración, tratando de no hacer el menor ruido. La criatura bajó lentamente las escaleras, oliendo el aire, y parecía disfrutar del miedo que emanaba de ellos. Joao miró a Laura, con el corazón en la garganta, sabiendo que estaban atrapados. El hombre lobo se movió lentamente por el sótano, acercándose a su escondite. Joao buscó desesperadamente algo con lo que defenderse, pero no encontró más que una vieja lámpara rota. Sostuvo la lámpara en sus manos, listo para atacar si la criatura los encontraba. «Laura», temblando, le susurró al oído. «Joa, no quiero morir aquí». Él la abrazó, intentando calmarla, aunque sabía que la situación era desesperante. El hombre lobo se acercaba cada vez más, su respiración pesada resonando en la oscuridad del sótano. Justo cuando parecía que los había encontrado, un ruido proveniente de arriba captó su atención. La criatura levantó las orejas y se giró, retrocediendo lentamente hacia las escaleras. Ambos soltaron un suspiro de alivio, aunque sabían que ese respiro podía durar poco. «Tenemos que encontrar una salida, Laura, antes de que vuelva», dijo Joao, ayudándola a levantarse.
En la penumbra, buscaron una puerta o alguna ventana que pudiera llevarlos afuera. Sin embargo, el sótano parecía un laberinto de objetos viejos y polvorientos, y cada segundo contaba. El sonido de los pasos en las escaleras volvió a escucharse. La criatura estaba regresando. Joao tomó la mano de Laura. Sin otra opción, se adentraron más en la oscuridad del sótano, esperando encontrar algún lugar donde esconderse o alguna vía de escape antes de que fuera demasiado tarde. Joao y Laura avanzaban lentamente por el sótano, tropezando con viejos muebles y objetos cubiertos de polvo, mientras escuchaban los pasos del hombre lobo acercándose cada vez más. Cada rincón del sótano parecía llevarlos a otra sección igual de oscura y opresiva. La única luz era la de una pequeña linterna que Joao había encontrado en una de las mesas, apenas suficiente para iluminar unos pocos metros frente a ellos. «Laura, mantente cerca, no te separes», susurró Joao, apretando la mano de Laura. Ambos avanzaron con cautela, conscientes de que cualquier ruido podía atraer a la criatura. Laura, temblando y con el rostro pálido, apenas podía contener las lágrimas. Todo su cuerpo reflejaba el terror que sentía al saberse atrapada en un lugar tan oscuro y siniestro. «¿Cómo vamos a salir de aquí, Joao? Parece un laberinto sin fin», murmuró, intentando no romper en llanto. Joao no tenía respuestas, pero trató de mantenerse firme por ella. No podía darse el lujo de perder la calma. Necesitaban encontrar una salida. Se detuvieron un momento cuando la linterna iluminó una puerta al final de un pasillo estrecho, con la esperanza de que fuera una vía de escape. Ambos corrieron hacia ella, pero al llegar, encontraron que la puerta estaba cerrada con candado. Joao intentó forzarla sin éxito, y sus susurros se volvieron gritos desesperados. «Maldita sea, tiene que haber una forma de abrir esto», dijo frustrado, golpeando la puerta. Laura, escuchando los gruñidos cada vez más cerca, lo tomó del brazo. «Joao, tenemos que escondernos, él está demasiado cerca». A su izquierda, notaron un pequeño armario semiabierto que podría servir como escondite momentáneo. Se miraron rápidamente, y sin pensarlo dos veces, se escondieron en él, conteniendo la respiración y tratando de hacer el menor ruido posible. Desde el interior del armario, podían escuchar los pasos pesados del hombre lobo que se acercaba. La bestia olfateaba el aire, gruyendo, y parecía estar cada vez más cerca. El miedo era tan intenso que Joao podía sentir el temblor en el cuerpo de Laura, que lo apretaba con fuerza. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que los encontrara. El hombre lobo pasó justo frente al armario, y por un instante ambos pensaron que sus miradas se encontrarían con las de esa criatura terrorífica. Sin embargo, como si algo lo hubiera distraído, la bestia se alejó lentamente, adentrándose en otra parte del sótano. Joao y Laura exhalaron aliviados, pero sabían que su respiro era solo temporal. «Tenemos que salir de aquí antes de que vuelva», susurró Joao, sintiendo que sus palabras eran más una súplica que una afirmación. Salieron del armario con cuidado, moviéndose en silencio, buscaron otra ruta. Laura notó una rejilla de ventilación en la pared cercana y tiró de la camisa de Joao para llamar su atención. «Mira, tal vez podamos escapar por aquí». Joao examinó la rejilla. Aunque era pequeña, parecía lo suficientemente grande para que Laura pudiera deslizarse primero. «Vamos, intenta meterte. Yo te seguiré», dijo, ayudándola a aflojar los tornillos con una vieja herramienta que encontró en el suelo. Laura se arrastró por la rejilla con cuidado, sintiendo como el espacio se estrechaba y el aire se hacía más pesado. Joao la seguía de cerca, rezando en silencio para que este camino los llevara a la salida. A medida que avanzaban, escuchaban los gruñidos y los pasos del hombre lobo a la distancia, pero no sabían cuánto tiempo tendrían antes de que los descubriera. De repente, al final de la rejilla, Laura vio una luz tenue. Habían llegado a una sala diferente, una especie de oficina abandonada, llena de papeles viejos y muebles destruidos. Joao salió detrás de ella, cerrando la rejilla con la esperanza de que eso los retrasara. «¿Dónde estamos?», preguntó Laura, mirando a su alrededor. Joao inspeccionó rápidamente la habitación, notando que había varios documentos esparcidos por el suelo.
Algunos parecían planos del motel y otros eran notas escritas a mano. Una de ellas llamó su atención de inmediato. Era una carta fechada hace décadas, firmada por alguien llamado Mauricio, quien mencionaba sacrificios, rituales y algo sobre saciar la luna llena. «Esto es una locura. Este lugar ha sido una trampa desde el principio», murmuró Joao, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Laura, al leer la carta sobre su hombro, retrocedió aterrada. Comprendió que el hombre lobo no era un simple dueño de motel. Era un cazador, y ellos habían caído directamente en su cebo. La luna llena y el lugar cerrado formaban parte de un ritual que nadie debía descubrir. «Tenemos que salir de aquí, Joao. No podemos quedarnos ni un segundo más», dijo, tirando de su brazo para que se movieran hacia la puerta de la oficina. Cuando abrieron la puerta, se encontraron en otro pasillo oscuro, pero al menos escuchaban el eco de sus pasos, y la dirección les daba algo de esperanza. Si seguían avanzando, tal vez lograrían salir de esa pesadilla. La luz de la linterna comenzaba a parpadear, y Joao sentía que cada paso era una carrera contra el tiempo. Justo cuando alcanzaban el final del pasillo, escucharon un rugido aterrador que resonó por todo el sótano. El hombre lobo había encontrado la rejilla abierta y sabía que ellos habían escapado. «¡Koaloa!», gritó Joao, mientras ambos aceleraban el paso hacia una puerta que se veía al fondo del pasillo. La criatura los seguía de cerca. Sus garras golpeaban el suelo con cada paso, y su respiración pesada y furiosa se sentía cada vez más cerca. Finalmente, llegaron a la puerta, y Joao intentó abrirla, pero estaba trabada. Desesperado, golpeó con todas sus fuerzas, mientras Laura lloraba de miedo, mirando cómo la sombra del hombre lobo se acercaba. En un último esfuerzo, Joao logró abrir la puerta de un empujón, y ambos se adentraron en lo que parecía ser una escalera de emergencia. Subieron los escalones tan rápido como pudieron, escuchando al hombre lobo rugir de frustración desde el fondo del pasillo. El miedo y la adrenalina los impulsaron hasta que alcanzaron una pequeña ventana al final de las escaleras. Joao rompió el vidrio con el codo y ayudó a Laura a salir primero. Finalmente, él se deslizó por la ventana, aterrizando en el terreno oscuro y frío que rodeaba el motel. Se levantaron rápidamente y corrieron hacia el bosque sin mirar atrás, sabiendo que la pesadilla aún no había terminado. El hombre lobo seguía allí, y cegueramente no descansaría hasta encontrarlos. Al salir del motel, Joao y Laura se encontraron rodeados por el bosque oscuro y denso que rodeaba el lugar. Los árboles, altos y sombríos, parecían vigilarlos, y las sombras se alargaban con la débil luz de la luna llena, que apenas lograba atravesar la espesa vegetación. Sin pensarlo dos veces, ambos comenzaron a correr, con la esperanza de que el bosque pudiera esconderlos del hombre lobo. Cada paso que daban parecía resonar en el silencio de la noche, como si el propio bosque estuviera conspirando para revelar su presencia. Los gruñidos y las pisadas pesadas del hombre lobo no tardaron en escucharse a lo lejos. Joao y Laura sabían que el tiempo estaba en su contra y que no podían detenerse. Una pausa podría ser el final. «Joao, por favor, no me dejes», rogó Laura, jadeando por el esfuerzo de correr entre las raíces y ramas. «No te preocupes, no voy a dejar que te pase nada», respondió Joao, tomando la mano de Laura para ayudarla a esquivar obstáculos en el suelo. Mientras avanzaban, escucharon un aullido que resonó en la distancia, haciendo eco entre los árboles y estremeciéndolos hasta los huesos. Sabían que el hombre lobo estaba cada vez más cerca y que los estaba rastreando, impulsado por el hambre y la furia. De pronto, divisaron una cabaña abandonada en medio del bosque. Sin saber si era una buena idea, decidieron acercarse, con la esperanza de que pudiera servirles de refugio temporal. Joao empujó la puerta de la cabaña y ambos entraron, cerrándola rápidamente detrás de ellos. La cabaña era pequeña y estaba en ruinas, con ventanas rotas y una chimenea que llevaba años sin usarse. «¿Crees que aquí estaremos a salvo?», preguntó Laura, temblando de miedo. Joao observó a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma o barricada. «No lo sé, pero al menos aquí podemos intentar escondernos y pensar en un plan», respondió, empujando una vieja estantería contra la puerta para reforzarla.
Ambos se acurrucaron en un rincón de la cabaña, tratando de recuperar el aliento mientras escuchaban atentamente los sonidos del exterior. El silencio era tan intenso que podían escuchar sus propios latidos, pero eso solo aumentaba la tensión, ya que sabían que el hombre lobo estaba cerca y no descansaría hasta encontrarlos. De repente, un ruido ensordecedor sacudió la puerta. El hombre lobo había encontrado su escondite y estaba decidido a entrar. La criatura golpeaba la puerta con sus enormes garras, y cada impacto hacía temblar las paredes de la cabaña. La estantería que Joao había colocado como barricada empezaba a ceder, y la desesperación en sus rostros era evidente. «Tenemos que salir de aquí antes de que derribe la puerta», exclamó Joao, buscando desesperadamente otra salida. Laura señaló una pequeña ventana en la parte trasera de la cabaña. «Por ahí, João. Es nuestra única opción». Ambos corrieron hacia la ventana, y Joao la rompió con el codo, permitiendo que Laura saliera primero. Cuando Joao estaba a punto de seguirla, un rugido estremecedor resonó detrás de él. El hombre lobo había logrado romper la puerta y estaba entrando en la cabaña. Con el corazón latiéndole frenéticamente, Joao se apresuró a salir por la ventana y cayó al suelo fuera de la cabaña. Se levantó rápidamente, ayudó a Laura a incorporarse, y ambos comenzaron a correr de nuevo por el bosque, sin mirar atrás. Mientras corrían, notaron que el hombre lobo los seguía, moviéndose con una velocidad aterradora. La criatura atravesaba el bosque con facilidad, como si conociera cada rincón de ese lugar. Joao y Laura tropezaban y caían repetidamente, sintiendo como la desesperación y el cansancio comenzaban a debilitarlos. En medio de su carrera, Joao divisó un arroyo y tuvo una idea. «Laura, sígueme. Tal vez podamos confundir su rastro en el agua». Ambos se adentraron en el arroyo, sintiendo el agua helada que les llegaba hasta las rodillas. Comenzaron a caminar río abajo, intentando que el agua borrara sus huellas y su olor, esperando que eso les diera una oportunidad de escapar. Mientras avanzaban en silencio, Joao miró a Laura, quien estaba empapada y temblando, pero con una determinación en sus ojos que lo hacía sentir más fuerte. «Vamos a salir de esto, Laura. Te lo prometo», dijo Joao, intentando sonar seguro, aunque el miedo en su interior no dejaba de crecer. Después de caminar por un rato en el arroyo, decidieron salir y continuar su huida por el bosque, ahora más tranquilos al no escuchar los pasos del hombre lobo detrás de ellos. Parecía que el arroyo había logrado despistar a la criatura. Sin embargo, el bosque aún estaba oscuro y lleno de peligros, y ellos estaban perdidos, sin saber cuánto más tendrían que correr para llegar a un lugar seguro. Sabían que, aunque habían logrado ganar algo de tiempo, el hombre lobo seguía por ahí, acechando en la oscuridad y esperando el momento adecuado para atacarlos. El amanecer aún estaba lejos, y ellos solo podían confiar en su instinto y en su valentía para sobrevivir a la noche. Con cada paso que daban, la incertidumbre y el miedo seguían presentes, pero también la esperanza de que, de alguna manera, lograrían escapar de esa pesadilla. La primera luz del amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, pero para Joao y Laura, la noche aún no había terminado. Habían logrado despistar al hombre lobo en el arroyo, pero no tenían idea de cuán lejos estaba el motel o si realmente habían escapado del peligro. Ambos estaban exhaustos, mojados y temblorosos por el frío y el miedo. Mientras avanzaban con cuidado entre los árboles, escucharon un ruido detrás de ellos. Joao y Laura se detuvieron en seco, conteniendo la respiración y mirando en todas direcciones. Sus corazones latían a un ritmo frenético. Cada sombra y cada crujido en el bosque parecía una amenaza. «¿Escuchaste eso?», murmuró Laura, apretando la mano de Joao. «Sí, creo que todavía nos está buscando», respondió Joao, con el rostro serio. Ambos comenzaron a moverse en silencio, tratando de no hacer ningún sonido que pudiera delatar su posición. Sabían que cualquier error podría ser el último. Sin embargo, su esperanza de haber escapado del hombre lobo se desmoronó rápidamente cuando un aullido estremecedor rompió el silencio de la mañana. La criatura estaba cerca, y había vuelto a encontrar su rastro. Joao y Laura empezaron a correr nuevamente, pero esta vez el cansancio y el agotamiento pesaban en sus cuerpos.
No tenían fuerzas para seguir adelante, pero el miedo y la adrenalina los impulsaban a no detenerse. A medida que corrían, los árboles parecían cerrarse cada vez más, dificultando su paso y aumentando la sensación de estar atrapados en una pesadilla sin escape. En un momento de desesperación, Joao divisó una especie de cueva entre unas rocas grandes. Señaló hacia allí y ambos se dirigieron rápidamente hacia la abertura. Entraron a la cueva y se ocultaron en las sombras, esperando que el hombre lobo pasara de largo y no los encontrara. Dentro de la cueva, el silencio era absoluto. Podían escuchar el sonido de sus respiraciones entrecortadas y el latido de sus corazones. Laura miró a Joao con una mezcla de miedo y gratitud, mientras intentaba controlar el temblor de sus manos. No sé cuánto tiempo más podamos seguir así. Joao, estoy agotada, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también, Laura, pero no podemos rendirnos ahora. Tenemos que encontrar una forma de sobrevivir hasta que amanezca por completo, contestó Joao, tratando de mantener la calma. Después de unos minutos, escucharon pasos pesados fuera de la cueva. La criatura estaba cerca, y su presencia se hacía evidente por los gruñidos bajos y los jadeos feroces que resonaban en el aire. Joao y Laura se quedaron completamente quietos, esperando que el hombre lobo no se acercara demasiado. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando vieron la sombra de la criatura proyectada en la entrada de la cueva. El hombre lobo parecía estar olfateando el aire, buscando algún rastro que lo guiara hacia ellos. Joao y Laura se acurrucaron más en el fondo de la cueva, sin saber qué hacer, atrapados en una trampa de la que parecía imposible salir. De repente, un ruido fuerte a lo lejos distrajo al hombre lobo. La criatura giró la cabeza y, con un último gruñido, salió de la entrada de la cueva y comenzó a correr hacia el sonido. Joao y Laura aprovecharon la oportunidad para escapar y comenzaron a moverse rápidamente hacia el otro extremo de la cueva, esperando encontrar una salida alternativa. Para su sorpresa, la cueva tenía una abertura al otro lado, que daba a un sendero estrecho que descendía por el bosque. Sin pensarlo dos veces, ambos salieron de la cueva y comenzaron a descender por el sendero, confiando en que el hombre lobo estaría ocupado investigando el ruido que lo había distraído. A medida que avanzaban por el sendero, el sol comenzaba a elevarse lentamente en el cielo, bañando el bosque con una luz tenue y esperanzadora. Joao y Laura se sintieron un poco aliviados al ver los primeros rayos de sol, aunque sabían que el peligro aún no había pasado completamente. ¿Crees que ya estamos a salvo?, preguntó Laura, mirando a Joao con una mezcla de cansancio y esperanza. No estoy seguro, pero al menos tenemos algo de ventaja ahora. Sigamos adelante hasta que encontremos ayuda, respondió Joao, tratando de sonar optimista. Con el sol finalmente iluminando el bosque, Joao y Laura continuaron su camino, esperando que esa pesadilla estuviera llegando a su fin. Sin embargo, ambos sabían que el hombre lobo seguía ahí fuera, y que no descansarían completamente hasta que estuvieran lo suficientemente lejos de ese lugar maldito. Joao y Laura continuaron caminando por el sendero, cada vez más convencidos de que el sol sería su salvación. El bosque, que antes parecía una cárcel sombría, ahora comenzaba a despertar con los sonidos de los pájaros y el suave crujido de las hojas bajo sus pies. Pero el recuerdo de la criatura acechándolos no se desvanecía. Mientras avanzaban, el sendero los llevó hasta una pequeña cabaña en medio del bosque. La estructura parecía abandonada, con las ventanas rotas y la madera desgastada por el tiempo. Joao observó la cabaña con cautela, pero la idea de refugiarse un rato para recuperar energías y pensar en su siguiente movimiento era tentadora. Tal vez podamos entrar y descansar un momento. Además, podría haber algo útil ahí dentro, sugirió Joao. Laura, agotada y asustada, asintió en silencio. Entraron despacio, asegurándose de no hacer ruido. El interior de la cabaña estaba lleno de polvo y moho, pero había muebles viejos y algunas mantas que podrían ayudarles a entrar en calor. ¿Crees que estaremos a salvo aquí?, preguntó Laura, envolviéndose con una manta que encontró sobre un sillón roto. No lo sé, pero al menos podemos recuperar fuerzas antes de seguir. Necesitamos estar preparados en caso de que la criatura vuelva.
contestó Joao mientras revisaba los cajones de una mesa en busca de algo útil. De repente, encontraron una nota arrugada en el suelo. Joao la tomó y la leyó en voz alta. Si has llegado hasta aquí, significa que conoces el secreto del motel. Escapar es casi imposible. El dueño de este lugar, el hombre lobo, no dejará que nadie salga vivo. Él convierte este bosque en su territorio de caza cada noche. Si deseas sobrevivir, encuentra la salida secreta que está oculta entre las raíces del árbol más antiguo cerca del arroyo. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar la advertencia. Sabían que estaban enfrentando a algo mucho más oscuro y antiguo de lo que imaginaban. Joao apretó la nota entre sus manos, dándose cuenta de que esa cabaña era solo una parte más de la trampa mortal del hombre lobo. Tenemos que encontrar ese árbol y salir de aquí antes de que caiga la noche otra vez, dijo Joao con determinación. Sabiendo que el tiempo jugaba en su contra, ambos salieron de la cabaña y corrieron de vuelta al bosque, en dirección al arroyo que mencionaba la nota. El sol estaba más alto en el cielo, pero la sensación de peligro seguía rondándolos. Joao y Laura corrían a través del bosque, sus pisadas resonando entre los árboles mientras el sol continuaba su lento ascenso. La advertencia de la nota sobre el hombre lobo los tenía al borde del pánico. Sabían que el tiempo era su peor enemigo, y cada segundo perdido los acercaba más al próximo atardecer, al despertar de la criatura. Joao, ¿crees que realmente hay una salida?, preguntó Laura, luchando por mantener la calma mientras esquivaba ramas y raíces que sobresalían del suelo. Tiene que haberla, respondió Joao con convicción, aunque en su interior también sentía la duda. Pero la esperanza era lo único que los mantenía avanzando. Solo necesitamos encontrar el árbol más antiguo cerca del arroyo, tal como decía la nota. Tal vez eso nos dé una oportunidad. Los dos siguieron avanzando, pero el bosque parecía interminable y el cansancio comenzaba a hacer mella en sus cuerpos. Después de unos minutos, finalmente escucharon el sonido de agua fluyendo en la distancia. Aliviados, aceleraron el paso, con la esperanza de que el arroyo los llevara hasta el árbol ancestral, con suerte, hasta la salida de aquella trampa mortal. Al llegar al arroyo, sus miradas se dirigieron rápidamente hacia los árboles cercanos. No tardaron mucho en identificar uno que destacaba sobre los demás. Era inmenso, con raíces gruesas y retorcidas que parecían extenderse bajo la tierra, como si protegieran algún secreto oscuro. Ese debe ser el árbol, dijo Laura, señalando hacia él con la respiración agitada. Parece más viejo que todos los otros árboles del bosque. Joao asintió y ambos se acercaron con cautela. Mientras inspeccionaban el árbol, notaron que una de las raíces principales parecía haber sido removida, dejando un hueco en el suelo, cubierto parcialmente por hojas y tierra. Joao se arrodilló y comenzó a retirar la tierra con las manos, revelando una pequeña entrada apenas visible entre las raíces. «Es aquí», exclamó Joao, con una mezcla de emoción y miedo. «Parece una especie de túnel». Laura lo miró con incertidumbre, pero sabía que no tenían otra opción. El hombre lobo no tardaría en regresar, y si se quedaban a su alcance, probablemente no sobrevivirían la siguiente noche. Con un último suspiro, decidió armarse de valor y se acercó al túnel. Ambos se agacharon y comenzaron a deslizarse por el estrecho pasadizo, avanzando en medio de la oscuridad. A medida que se internaban más, la temperatura bajaba, y un aire denso y antiguo los envolvía, llenando sus pulmones de un olor a tierra húmeda y raíces podridas. «¿Estás bien?», preguntó Joao a Laura, apenas pudiendo distinguir su silueta frente a él. «Sí, pero esto nos llevará realmente fuera», respondió ella, susurrando casi en voz baja, como si temiera que alguien o algo pudiera escucharlos. Joao no tenía respuesta, pero continuaron avanzando, empujados por la esperanza de que este túnel los condujera a la libertad. Sin embargo, a medida que se adentraban, comenzaron a escuchar algo. Al principio, era un sonido bajo, como un goteo lejano, pero pronto se convirtió en un rugido, un eco profundo que resonaba por las paredes del túnel. Ambos se detuvieron, sus cuerpos tensos, intentando identificar de dónde provenía el sonido. No estaban solos en el túnel. Algo,
o alguien estaba allí con ellos. Joao y Laura se quedaron inmóviles en el estrecho túnel, sus respiraciones apenas audibles mientras intentaban escuchar el origen del sonido. A medida que el eco se hacía más fuerte, ambos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. No estaban solos, y fuera lo que fuera que estaba con ellos, parecía estar acercándose rápidamente. «Joa, creo que deberíamos retroceder», susurró Laura, su voz temblando de miedo. «No tenemos otra opción, Laura. Si retrocedemos, probablemente terminaremos de nuevo en el motel. Y sabemos lo que nos espera allí», contestó Joao, tratando de mantener la calma. El sonido se convirtió en un arrastre, como si algo grande y pesado se deslizara por el suelo del túnel. La luz era escasa, apenas una penumbra creada por el brillo que se filtraba desde el final del pasadizo. Joao tomó la mano de Laura, y ambos comenzaron a caminar hacia la fuente de luz, con la esperanza de que pudiera ser una salida o algún lugar seguro. «Vamos, tenemos que movernos rápido», dijo Joao, sin soltar la mano de Laura. A medida que avanzaban, el túnel comenzó a estrecharse, obligándolos a agacharse cada vez más. Las paredes eran ásperas y estaban cubiertas de raíces que sobresalían, rasguñando sus brazos y rostros mientras intentaban pasar. El aire era cada vez más denso, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con otro aroma, uno mucho más repulsivo, el hedor a carne podrida. Finalmente, llegaron a una pequeña cámara subterránea iluminada por una tenue luz que emanaba de una abertura en el techo. Pero antes de que pudieran reaccionar, el sonido del arrastre se detuvo detrás de ellos. Lentamente, ambos se giraron, y lo que vieron les heló la sangre. En la entrada del túnel por el que habían llegado, una figura alta y encorvada se perfilaba en la penumbra. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo, y sus colmillos sobresalían en una sonrisa macabra que les revelaba su naturaleza. El hombre lobo parecía más grande y temible que nunca, como si su furia aumentara con cada segundo que sus presas intentaban escapar. «¡Corremos!», gritó Joao, tirando de Laura mientras buscaban alguna otra salida en la cámara. La criatura avanzó lentamente hacia ellos, disfrutando de su desesperación. Joao y Laura comenzaron a correr hacia el otro extremo de la cámara, donde una grieta en la pared parecía ofrecer una posible ruta de escape. La adrenalina los impulsaba, y aunque estaban exhaustos, el miedo les daba la fuerza necesaria para continuar. «Rápido, por aquí», dijo Joao, empujando a Laura hacia la grieta. Se arrastraron por el estrecho espacio, apenas lo suficientemente ancho para que pudieran pasar de uno en uno. Atrás, escuchaban los gruñidos del hombre lobo, quien los seguía de cerca, arrancando trozos de la pared con sus garras para ensanchar el túnel y perseguirlos con mayor facilidad. El terror los empujaba hacia adelante, pero la estrechez del pasadizo ralentizaba su avance. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a otro espacio más amplio. Esta nueva cámara estaba llena de esqueletos y restos humanos, esparcidos por el suelo como una macabra advertencia de lo que les esperaba si no lograban escapar. Laura jadeaba, sus ojos llenos de lágrimas mientras trataba de controlar el pánico. Joao la abrazó, intentando darle un momento de consuelo antes de que ambos se prepararan para continuar. «No podemos rendirnos ahora, Laura. Hemos llegado muy lejos. Debe haber una salida en alguna parte», dijo Joao, mirando alrededor, tratando de encontrar alguna señal de esperanza en aquel lugar infernal. Fue entonces cuando notaron un viejo símbolo grabado en la pared, similar a los dibujos antiguos de protección que habían visto en libros de leyendas. Joao recordó las historias que su abuela le contaba sobre los símbolos sagrados que podían ahuyentar a las criaturas malignas. Sin pensarlo dos veces, Joao colocó sus manos sobre el símbolo, esperando que pudiera ofrecer algún tipo de protección. En cuanto lo tocó, el símbolo comenzó a brillar con una luz débil, como si respondiera a su presencia. Laura observaba, sorprendida, mientras el hombre lobo llegaba a la entrada de la cámara, observándolos con rabia. Joao tomó una piedra y comenzó a trazar el símbolo en el suelo, esperando que pudiera crear una barrera. Pero el hombre lobo ya estaba dentro, y avanzaba lentamente hacia ellos, sus ojos llenos de furia. «Laura, quédate detrás del símbolo», gritó Joao mientras terminaba de dibujarlo.
El hombre lobo soltó un gruñido ensordecedor y se lanzó hacia ellos. Pero cuando intentó cruzar el símbolo, una barrera invisible lo detuvo, empujándolo hacia atrás. La criatura aulló de dolor y furia, golpeando la barrera con sus garras, intentando romperla. Joao y Laura observaban con horror y alivio al mismo tiempo. La barrera estaba funcionando, pero no sabían cuánto tiempo podría resistir los ataques de la bestia. La barrera creada por el símbolo sagrado brillaba débilmente, pero aún resistía los ataques furiosos del hombre lobo. Sus garras chocaban contra la invisible pared que los separaba, haciendo que el suelo temblara con cada golpe. Joao y Laura, temblando de miedo, se agacharon cerca del símbolo, incapaces de apartar la mirada de la criatura que parecía cada vez más desesperada. El hombre lobo soltó un aullido estremecedor, lleno de ira. Cada vez que golpeaba la barrera, la luz del símbolo se intensificaba por un breve momento, pero Joao sabía que no podría resistir por mucho más tiempo. La energía que desprendía el hombre lobo estaba cargada de maldad y fuerza sobrenatural, y la barrera no era indestructible. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Laura, su voz temblando de pánico. Joao no tenía una respuesta clara. La salida parecía estar lejos, y no había tiempo para buscarla. Sin embargo, algo en su interior le decía que tenían que resistir, al menos hasta que el hombre lobo se cansara de atacar. Era una esperanza débil, pero era todo lo que tenían. Tenemos que encontrar una manera de hacer que se detenga, dijo Joao, su voz firme pero desesperada. Si no lo conseguimos, no saldremos de aquí con vida. Laura asintió con un gesto, mirando hacia la puerta por la que habían llegado. El hombre lobo aún seguía luchando contra la barrera, pero su creciente frustración era evidente. Los rugidos que emitía eran tan aterradores que parecía que todo el lugar temblaba con su furia. Joao, sintiendo el peso de la situación, comenzó a buscar en la cámara algo que pudiera usarse en su defensa. Sus ojos recorrían el suelo cubierto de restos humanos y huesos rotos, pero nada parecía útil. De repente, algo llamó su atención. Una pequeña caja de metal, semioculta entre los escombros. Joao la tomó rápidamente, con la esperanza de que fuera alguna herramienta o algún objeto útil. Al abrirla, encontró lo que parecía ser un pequeño frasco con un líquido espeso y oscuro. En el lado de la caja, había una inscripción en latín, que Joao apenas podía leer. Sangre de lobo. Una sola gota puede calmar su furia. La esperanza encendió una chispa en su pecho. Joao había escuchado leyendas sobre el uso de la sangre de los hombres lobos, que, cuando se aplicaba correctamente, podía debilitar a las criaturas o incluso dominarlas. Sin embargo, no sabía si este frasco era realmente lo que necesitaban o si era solo una ilusión más de su mente desesperada. «Laura, mira esto», dijo Joao, mostrando el frasco a su amiga. «Parece ser lo que necesitamos, pero no sé cómo usarlo». Laura, aunque temerosa, miró la pequeña botella con curiosidad. Su rostro reflejaba escepticismo, pero también una pizca de esperanza. Las leyendas sobre los hombres lobos, sus debilidades y su naturaleza, a menudo variaban según la tradición. Pero Joao sabía que no podían darse el lujo de dudar. «Si sirve, será nuestra única oportunidad. Si no lo usamos, no sobreviviremos», respondió Laura, su mirada fija en el frasco. Joao se levantó lentamente y caminó hacia la barrera, mirando al hombre lobo con cautela. La bestia seguía atacando, furiosa, pero la barrera de protección parecía resistir los golpes. Joao sabía que no tenían mucho tiempo. Con determinación, vertió una pequeña gota del líquido oscuro sobre el suelo, cerca de la barrera, y luego se retiró rápidamente. El hombre lobo, al ver el líquido caer sobre el suelo, se detuvo de inmediato. Sus ojos brillaban intensamente, y durante un breve momento, Joao pensó que había fallado. Pero algo comenzó a suceder. La criatura, que había estado furiosa y completamente enfadada, comenzó a agitarse como si estuviera sintiendo un dolor inmenso. Su cuerpo se retorcía, y los aullidos de rabia se convirtieron en gruñidos agónicos. «Está funcionando», gritó Laura, pero el horror en su rostro no desaparecía. El hombre lobo comenzó a arrastrarse hacia atrás,
pero no sin antes emitir uno de los aullidos más aterradores que Joao había oído en su vida. El líquido parecía haberle causado un dolor insoportable, pero al mismo tiempo, lo estaba debilitando. Joao sabía que esto no duraría mucho tiempo. El hombre lobo podría estar debilitado, pero aún era peligroso. Miró a Laura, y ambos entendieron lo que debían hacer. «Vamos», gritó Joao. «Es nuestra única oportunidad». Sin pensarlo dos veces, Joao tomó la mano de Laura y la guió hacia la salida de la cámara. Sabían que, si se quedaban mucho más tiempo, el hombre lobo podría recuperarse y atacarlos nuevamente con más fuerza. La angustia los empujaba hacia adelante, y no miraron atrás hasta que llegaron a la entrada del túnel. A medida que corrían por el pasadizo oscuro, el sonido de los pasos del hombre lobo retumbaba detrás de ellos, cada vez más débil. Pero Joao no quería arriesgarse. La oscuridad del túnel parecía interminable, y la única esperanza era que el hombre lobo no pudiera seguirlos. La luz del túnel se hizo más brillante a medida que avanzaban, pero algo dentro de Joao le decía que el peligro no había terminado. La oscuridad del túnel parecía un abismo sin fin, pero Joao y Laura no se atrevían a detenerse. El sonido de los pasos del hombre lobo se había desvanecido por un breve momento, pero Joao sabía que no podían confiarse. No aún. La adrenalina corría por sus venas, y el miedo seguía apoderándose de ellos, aunque la luz tenue al final del túnel les daba algo de esperanza. «Sigue corriendo, Laura», dijo Joao, con la respiración agitada. «No te detengas». Laura, a su lado, estaba exhausta. Las emociones de la noche anterior la habían drenado por completo, pero la idea de la muerte les perseguía de cerca. La persecución aún no había terminado. Cada paso que daban resonaba como un eco de lo que podrían estar dejando atrás. Al final del túnel, la salida parecía más lejana de lo que Joao había anticipado. Cuando por fin alcanzaron la entrada, se encontraron frente a una puerta metálica que daba a lo que parecía ser una sala de control. Joao empujó la puerta con fuerza, y con una pequeña chispa de alivio, entraron al espacio. La sala estaba equipada con monitores, cámaras de seguridad y un conjunto de controles desconocidos para ellos. Laura se acercó a uno de los monitores. La pantalla mostraba las imágenes de los pasillos del motel, algunos de los cuales ellos ya habían recorrido. Al principio, no parecía haber movimiento, pero luego, en una de las pantallas más alejadas, vio algo que la heló hasta los huesos. Un par de ojos amarillos, brillando en la oscuridad, observaban directamente a la cámara. «Joao, mira eso», gritó Laura, señalando la pantalla. Joao se acercó rápidamente. Los ojos del hombre lobo brillaban con intensidad, y su figura monstruosa se movía con velocidad a través de los pasillos oscuros. Joao sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que el hombre lobo los había seguido hasta la sala de control. No podía ser posible que aún estuviera vivo, que se estuviera acercando tanto, después de la tortura que había soportado. «Tenemos que hacer algo», dijo Joao, mirando frenéticamente a su alrededor en busca de una solución. La sala estaba llena de equipo, pero no tenía idea de cómo usarlo. Miró una caja que parecía ser de emergencia, una que estaba etiquetada con un símbolo de alerta. Sin pensarlo dos veces, la abrió, y dentro encontró un arma que parecía estar diseñada para emergencias. Era un dispositivo de alta energía, algo que se utilizaba en situaciones extremas. Joao no sabía cómo funcionaba, pero no tenía tiempo para aprender. Laura, al ver el arma, frunció el ceño. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó, con los ojos llenos de miedo. «Espero que sirva», respondió Joao, con una determinación que casi lo sorprendió a él mismo. Tomó el dispositivo y comenzó a ajustarlo, sintiendo la presión del tiempo corriendo en su contra. La imagen en la pantalla mostraba al hombre lobo acercándose a la sala. Sus pasos eran cada vez más rápidos y pesados. La criatura estaba tan cerca que Joao podía casi escuchar su respiración animal a través de las paredes. Su rostro se transformó en una mueca de furia. El dispositivo comenzó a emitir un zumbido bajo. Joao lo levantó con las manos temblorosas, apuntando hacia la puerta de la sala. Si esto no funcionaba,
Si no detenían al hombre lobo en este momento, sería el fin. Laura se echó atrás, cubriéndose el rostro con las manos. «Joa, por favor», murmuró. La angustia en su voz era palpable. La puerta de la sala comenzó a vibrar violentamente. Algo golpeó contra ella con fuerza, como si la bestia hubiera lanzado su peso contra la entrada. Joa no podía esperar más. Apretó el gatillo del dispositivo, y una descarga de energía recorrió el aire. Un chorro de luz intensa iluminó el pasillo exterior, iluminando la figura del hombre lobo al otro lado de la puerta. El impacto fue como un trueno. La criatura aulló de dolor, y el sonido retumbó a través de las paredes. La puerta se tambaleó, pero no se rompió. Joao sintió la vibración de la energía recorrer su cuerpo, mientras observaba cómo el hombre lobo caía hacia atrás, golpeando el suelo. La criatura rugió, pero algo en su actitud cambió. Parecía debilitada, más lenta, más vulnerable. Joao no perdió tiempo. Corrió hacia la puerta, sin mirar atrás. Laura lo siguió de cerca, respirando pesadamente, aunque todavía asustada. Sabía que su tiempo en ese motel estaba llegando a su fin, pero ¿sería suficiente para escapar del monstruo que los acechaba? Al salir, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas, iluminando el lugar de una manera que casi parecía irreal. Pero al mirar detrás de ellos, el hombre lobo no apareció. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, algo dentro de Joao le decía que eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido. «¿Estamos a salvo?», preguntó Laura, con una mezcla de alivio y escepticismo. Joao no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, sabiendo que la amenaza seguía latente. Aunque el hombre lobo parecía debilitado, algo en su mirada había cambiado. Ahora, no solo era una bestia rabiosa, sino una criatura más astuta. Joao no sabía qué más le esperaba, pero algo dentro de él le decía que la lucha estaba lejos de terminar. Mientras se alejaban del motel, la sensación de que aún estaban siendo observados les calaba los huesos. Cada paso que daban hacia la libertad parecía acercarlos más a una nueva pesadilla. «No es el fin», susurró Joao para sí mismo. El sol se alzaba en el horizonte, pero las sombras que los acechaban no desaparecían. Joao y Laura caminaron por el sendero que los llevaba fuera del motel, pero no sentían el alivio que normalmente trae la libertad. El aire frío de la mañana parecía más pesado que nunca, y la sensación de que algo los observaba no los dejaba en paz. Cada crujido de una rama rota, cada viento que se colaba entre los árboles, les hacía mirar hacia atrás, temiendo ver aquellos ojos amarillos que los habían perseguido durante toda la noche. El motel ya estaba a la distancia, pero el silencio inquietante les parecía ensordecedor. No había sonido de coches, ni de animales. El mundo estaba callado, como si estuviera suspendido, esperando algo. «¿Crees que lo hemos dejado atrás?», preguntó Laura, su voz temblorosa. Joao no respondió de inmediato. Sabía que Laura necesitaba algo de consuelo, pero las dudas lo carcomían por dentro. Habían logrado escapar, pero algo le decía que la criatura no estaba tan lejos. No podía bajar la guardia. «No lo sé», respondió finalmente, sin poder mirarla a los ojos. Se sentía culpable por no poder tranquilizarla. La verdad era que él mismo no estaba convencido de que estuvieran a salvo. De repente, un sonido rompió el silencio. Un aullido lejanísimo resonó en el aire. Era un sonido inconfundible, un rugido salvaje, pero distante, como si la criatura los hubiera encontrado nuevamente. Joao se detuvo en seco y tomó a Laura por el brazo, señalándole que se agachara. «Escucha», susurró, con los ojos fijos en el horizonte. El aullido se repitió, esta vez más cerca. Era como si el viento lo hubiera llevado directo a ellos. Laura no pudo evitar temblar. La fatiga, la tensión y el miedo la envolvían, y la imagen del hombre lobo seguía grabada en su mente. Recordaba esos ojos amarillos y el rostro deformado, la fuerza bruta de la criatura que los había perseguido implacablemente. No podía creer que después de todo lo que habían vivido, aún estaban en peligro. Joao observó el paisaje con cautela. Sabía que no había tiempo que perder. El aullido no era solo una amenaza,
sino una señal. El hombre lobo no se daría por vencido tan fácilmente. De alguna manera, la criatura debía haber recuperado sus fuerzas. Quizá el disparo que había recibido en la sala de control solo lo había debilitado temporalmente, pero no lo había destruido. «Tenemos que llegar a la ciudad», dijo Joao, con firmeza, y comenzó a caminar rápidamente. Laura lo siguió sin protestar, aunque las piernas le temblaban de miedo. Los dos sabían que su única esperanza era llegar a un lugar más poblado, donde pudieran pedir ayuda. Pero el camino hacia la ciudad parecía interminable. Mientras avanzaban, las sombras comenzaron a alargarse, y las ramas de los árboles crujían bajo sus pies, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a su presencia. Las paredes del bosque parecían cerrarse sobre ellos, y el aire se hacía más denso, como si algo estuviera acechando en cada rincón. Laura miró a Joao con una expresión de desesperación. «¿Por qué no paramos?», preguntó, casi sin aliento. «Ya estamos lejos del motel. Podríamos descansar». «No. Necesito recuperar fuerzas». Joao la miró, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Sabía que Laura estaba agotada, pero también sabía que no podían arriesgarse a detenerse. Si el hombre lobo los encontraba en ese momento, no tendrían ninguna oportunidad. «No podemos», respondió con voz firme. «Si paramos ahora, estamos muertos. Necesitamos llegar a la ciudad antes de que nos atrape. Ya no hay tiempo para descansar». Laura intentó seguir el ritmo de Joao, pero sus piernas no respondían. La fatiga era más fuerte que su voluntad. De repente, un ruido sordo detrás de ellos la hizo girarse rápidamente. Algo se movía entre los árboles. Joao también lo escuchó. El aullido se había detenido, pero ahora había otros sonidos, más sutiles, como si algo o alguien se moviera en silencio, siguiéndolos. «¡Joa!», gritó Joao, sin mirar atrás. Tomó la mano de Laura y la arrastró consigo, obligándola a correr más rápido. El miedo y la adrenalina los impulsaban, pero al girarse hacia el sendero, se dio cuenta de algo. La luz que antes se filtraba a través de los árboles comenzaba a desvanecerse. El sol, que apenas empezaba a elevarse, parecía estar siendo opacado por una sombra. Joao miró al cielo y vio una nube oscura que cubría la luz. Algo no estaba bien. El ambiente se volvía aún más pesado. «No puede ser», murmuró, mientras apretaba el paso. Pero la ansiedad se apoderó de él. ¿Qué estaba sucediendo? El aullido se había desvanecido, pero la sombra sobre ellos parecía crecer. En ese momento, escucharon pasos pesados. Al principio, fueron leves, como si alguien estuviera caminando a lo lejos, pero luego se hicieron más fuertes, más cerca. Joao giró rápidamente y vio una figura que se movía en la penumbra, más alta y más amplia que cualquier ser humano. La bestia apareció ante ellos, su pelaje oscuro como la noche, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. La criatura avanzaba hacia ellos con paso firme y decidido. No había escapatoria. Joao empujó a Laura hacia atrás, protegiéndola con su cuerpo. Sabía que no había tiempo para correr ni para intentar huir. El enfrentamiento final había llegado. La bestia estaba sobre ellos, y esta vez, no sería tan fácil escapar. La criatura se alzó ante ellos, su mandíbula abierta, mostrando los colmillos afilados como cuchillos. A su alrededor, el aire parecía volverse más denso, como si la misma naturaleza estuviera participando en la caza. La lucha por sobrevivir había comenzado nuevamente. La esperanza se desvaneció en ese momento. La oscuridad envolvía el mundo. El aire en el motel estaba denso, húmedo, como si la oscuridad misma estuviera tratando de tragarse todo a su alrededor. La pequeña lámpara que había quedado encendida en la habitación parpadeaba con poca fuerza, como si también estuviera luchando por mantenerse encendida. La tensión estaba a punto de explotar, y Joao sabía que no podía aferrarse a la esperanza por mucho más tiempo. El sonido de sus propios pasos retumbaba en sus oídos, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Laura ya no estaba con él. Su grito agudo había quedado atrapado en la oscuridad, tan lejano y tan frío. Joao, con las manos temblorosas, tocó la pared de la habitación,
buscando algo, tal vez alguna señal, alguna pista que lo guiara a una salida. Pero nada, solo la cruel quietud de la muerte y la oscuridad que lo rodeaban. El miedo ya no era algo que podía sentir con claridad. Su cuerpo estaba en estado de shock, y su mente se había apagado, como si su voluntad de sobrevivir se hubiera esfumado. No podía pensar en lo que le había pasado a Laura. No podía pensar en lo que había hecho el monstruo. Solo podía pensar en escapar. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿había alguna escapatoria? El aullido de la criatura resonó nuevamente en sus oídos. Un rugido largo y retumbante, tan profundo que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Era como si el motel entero estuviera temblando bajo su fuerza. Joao sabía que no quedaba tiempo. La bestia estaba cerca, muy cerca. Miró alrededor, buscando una salida. La puerta estaba cerrada, pero sabía que no sería suficiente. El hombre lobo podía derribar cualquier barrera. La única esperanza de Joao era la ventana. Se dirigió rápidamente hacia ella, con el corazón palpitando en su pecho, con el deseo de salir a la luz de la luna y escapar de esa pesadilla. La ventana era pequeña, pero tal vez podía pasar por allí. Con manos desesperadas, Joao intentó abrir la ventana. Estaba atorada, como si alguien la hubiera bloqueado a propósito. De repente, escuchó pasos, pesados, lentos, como si la criatura estuviera saboreando cada segundo de su caza. La respiración de Joao se volvió agitada. Sabía que no tenía más tiempo. La ventana cedió con un ruido seco, y Joao logró abrirla lo suficiente como para pasar. Saltó hacia afuera sin pensarlo, sin mirar atrás. La luz de la luna bañó su rostro, y por un momento, pensó que era libre. Pero apenas había dado unos pasos cuando un grito desgarrador se oyó a sus espaldas. ¡Laura! Un grito de terror. El sonido lo paralizó. Joao no pudo evitarlo. Giró rápidamente. Corrió de vuelta hacia el motel, ignorando el peligro, ignorando su propio miedo. No podía dejarla. No podía permitir que Laura muriera sola, incluso si eso significaba que él también caería. La criatura estaba ahí, de pie en el umbral de la puerta, con los ojos brillando con un resplandor amarillo y salvaje. La bestia observó a Joao, como si supiera que su única opción era enfrentarla. La luna reflejaba la luz sobre su piel, y la sombra de la criatura se proyectaba sobre la pared, gigantesca, oscura, aterradora. Joao no podía detenerse. Corrió hacia ella, decidido a hacerlo pagar. El animal se movió hacia él con una velocidad aterradora, y en un parpadeo, lo alcanzó, sus garras destrozando la ropa de Joao, rasgando su carne. Joao gruñó de dolor, pero no se detuvo. El instinto de sobrevivencia era más fuerte que el dolor. Aprovechó el momento en que la criatura se distrajo con su herida. Con toda su fuerza, la empujó hacia atrás. La bestia cayó al suelo con un rugido, pero se levantó rápidamente, como un demonio enfurecido. Joao sabía que no tenía mucho tiempo. Necesitaba algo para defenderse. Sus ojos recorrieron el motel y vieron una barra de hierro oxidada sobre el suelo. Se lanzó hacia ella y la levantó con ambas manos, listo para luchar hasta el último aliento. El hombre lobo se acercó, con los ojos llenos de furia. Cada paso que daba era una sentencia de muerte para Joao. Pero él no iba a rendirse. No después de todo lo que había pasado. No después de perder a Laura. No podía dejar que la criatura ganara. En el momento en que la bestia dio otro paso hacia él, Joao levantó la barra de hierro y la dejó caer sobre el rostro de la criatura con toda su fuerza. Un crujido seco, como si algo se rompiera, resonó en el aire, y la criatura retrocedió, aullando de dolor. Pero aún no estaba derrotada. El monstruo se levantó nuevamente, más furioso que nunca. Joao no podía seguir luchando. Su cuerpo estaba agotado, su mente nublada, y cada vez sentía más difícil sostener la barra de hierro. La bestia lo observaba, disfrutando de su sufrimiento. Joao sabía que el final estaba cerca. En un último intento por salvar su vida, Joao miró a su alrededor. Fue entonces cuando vio una pistola tirada en el suelo, cerca de la entrada. Sin pensarlo dos veces, se arrastró hacia ella y la tomó, apuntando directamente a la cabeza de la criatura.
La bestia se detuvo por un momento, como si también sintiera que la victoria ya no era segura. Joao apretó el gatillo. El disparo resonó en el aire, y la criatura cayó al suelo con un aullido final. Pero algo no estaba bien. La criatura no había muerto. Aún respiraba, aún movía sus garras. Joao no tenía fuerzas para continuar, y las sombras de la criatura lo envolvieron. Cuando la luz se apagó por completo, ya nada quedaba de su resistencia. Solo quedaba silencio. Esa fue la última noche de Joao en el motel. La luna llena brillaba en el cielo, y la bestia seguía acechando en las sombras, esperando a su siguiente víctima. Joao despertó con un estremecimiento. El aire estaba frío, pero no sentía el hielo penetrante que antes lo rodeaba. Su cuerpo estaba entumecido, y la niebla lo envolvía por completo. Estaba vivo. Las imágenes de lo ocurrido la noche anterior regresaron de golpe. La criatura, el motel, Laura. Todo se desdibujaba en su mente como si fuera un mal sueño. Pero el dolor, ese dolor punzante que recorría su cuerpo, le decía lo contrario. Estaba vivo. Estaba en algún lugar. Pero no sabía qué hacer ni cómo había llegado allí. Intentó moverse, pero sus músculos respondían lentamente, como si el tiempo no existiera en ese lugar. El sol aún no había salido, pero la luna llena seguía allí, brillando con su luz espectral. Joao miró alrededor y vio que se encontraba en un pequeño claro, rodeado de árboles que se movían de forma extraña. No era un lugar que reconociera. No era el motel. No era ningún lugar que recordara haber visitado. Las sombras se alargaban y, de alguna forma, Joao entendió que algo no estaba bien. Se incorporó con dificultad y observó más de cerca la escena. Todo estaba demasiado quieto, demasiado muerto. El aire no olía a nada, como si la vida misma hubiera abandonado el lugar. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Joao se paralizó. Era un grito humano, pero también algo más, algo mucho más profundo y primitivo, algo que provenía de lo más oscuro de las entrañas de la tierra. El sonido parecía provenir de todas partes a la vez, pero sobre todo de las sombras. Joao, aún tambaleándose, intentó buscar el origen del sonido. Miró hacia adelante y vio una figura emergiendo de las sombras. Era difícil distinguirla, pero podía ver unos ojos brillantes, casi amarillos, y un cuerpo que se movía de manera antinatural. El horror se apoderó de él en ese instante, pues sabía que esa figura no era humana. La bestia estaba de pie ante él, en toda su forma monstruosa. El hombre lobo, más grande y más feroz que antes, lo observaba con una mirada fría y calculadora. Joao no sabía si había muerto o si había caído en una especie de purgatorio. Pero en ese momento, lo único que sabía era que la criatura había regresado por él. Pensaste que habías ganado, ¿verdad? La voz era gutural, profunda, como si viniera del mismo infierno. Joao retrocedió, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en el lugar, y su cuerpo no reaccionaba. El miedo lo había paralizado completamente. La bestia se acercó lentamente, disfrutando de la desesperación de Joao. Podía ver el terror en sus ojos, saborearlo. Era como si se alimentara de él. Cada paso que daba hacía que Joao sintiera que el suelo bajo sus pies se desvanecía más y más. La criatura no quería matarlo de inmediato. No, quería que él sufriera, que viviera con el miedo en su corazón. Ya no tienes escapatoria, humano, susurró la bestia, acercándose más. Este es el fin de todos tus intentos, de todas tus esperanzas. Ya no hay vuelta atrás. Joao no podía pensar, no podía respirar. Sus manos temblaban, su mente se nublaba, y el corazón le latía con fuerza, como si fuera a estallar. Recordó a Laura, recordó lo que había sucedido. Ella ya no estaba allí para ayudarlo. Ya no había nadie. La bestia comenzó a reír, una risa profunda y aterradora que llenaba todo el espacio a su alrededor. Era como si se estuviera burlando de su sufrimiento. El sonido de esa risa se mezclaba con el viento que pasaba entre los árboles, creando una atmósfera aún más siniestra. Joao, con el último aliento de fuerzas que le quedaba, miró hacia la luna llena.
Un último pensamiento cruzó su mente. Si iba a morir, al menos quería morir mirando al cielo, mirando la única belleza que aún quedaba. Pero antes de que pudiera tomar su último suspiro, la bestia lo alcanzó. Las garras del monstruo se hundieron en su pecho, destrozando su carne con facilidad, y la oscuridad lo envolvió por completo. La luna seguía llena, indiferente al dolor y la desesperación de un hombre que había caído en las garras de la muerte. Joai no Lokba. Ya no había razón para seguir, pero la criatura, aún viva, aún ansiosa por su próxima víctima, se alejó en silencio, y la luna siguió observando desde lo alto.